Apreciados estudiantes de la materia de Teoría de la Organización en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, específicamente en la Escuela de Relaciones Industriales. Quien les habla, su profesora Marilyn Barraza de Capriles. Quiero darles la más cordial bienvenida a nuestra materia y de esta manera se sientan atendidos y yo contenta de formar parte de su presente para un mejor futuro. Bienvenidos y adelante, comenzamos. En esta lámina les presento las pautas de lo que yo he llamado un proyecto organizacional para nuestra materia. No es más que un ejercicio académico el cual deben realizar en equipo y tienen que cumplir con las siguientes características. Ubicar una empresa de su entorno, en la cual ustedes tengan una persona conocida que les permita el acceso. Revisar y aplicar lo indicado en el esquema. Ustedes tienen un esquema disponible en el aula virtual. Por favor, lo revisan. Eso que está allí es lo que se le va a solicitar pues, a la empresa que va a colaborar. Y finalmente se va a preparar una presentación para todos. Esto ya forma parte de la evaluación, ¿verdad? Esto lo discutiremos con calma y esto lo haremos en el momento apropiado. Por ahora, lo único que quiero dejar en la mente de ustedes es que tenemos un compromiso académico que es desarrollar un proyecto organizacional. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en nuestra primera clase? Pues vamos a conversar sobre las organizaciones para que ustedes logren definir qué son las organizaciones. Aquí ustedes van a lograr desarrollar un concepto donde consideren todos los elementos o algunos de los elementos de las organizaciones. Antes de lograr definir las organizaciones, digamos, de manera que ustedes lo tengan claro, de que ustedes lo puedan expresar por escrito, también deben conocer cuáles son sus características, cuáles son los tipos de organizaciones y por qué son importantes las organizaciones. Luego, en la conclusión, para el cierre de la clase, y allí, al finalizar, pues encontrarán una actividad. Esta actividad, toda esta agenda que he preparado para esta primera clase, pues va a estar acompañada de material adicional o material complementario que van a encontrar en el aula virtual. Todo vinculado con esta primera clase. Antes de comenzar de lleno a hablar de las organizaciones como tales, es importante decir que la teoría de las organizaciones, que es el nombre de la materia se llama teoría de la organización. Eso tiene que ver, ¿verdad?, con un campo del conocimiento humano. Ese campo del conocimiento humano es necesario porque desde siempre realmente el hombre se ha organizado para poder convivir en la sociedad donde le ha tocado vivir en su tiempo histórico. Como todos sabemos, pues la historia de la humanidad, el hombre ha tendido a agruparse y a través de esa agrupación pues ha logrado objetivos y han habido avances a lo largo de toda la historia de la humanidad. Luego de la revolución industrial, pues entonces ya se consideró por varios autores, que lo vamos a ver poco a poco, algunos de ellos en la materia, comenzaron a desarrollar digamos, no solamente las teorías, sino a dejar establecido la necesidad de entender el funcionamiento de las organizaciones dentro de la sociedad, sobre todo en la sociedad posterior a la revolución industrial, es decir, no en sus primeros años, que es cuando hubo, digamos, el cambio, el impacto para todas aquellas personas que vivieron ese tiempo histórico, sino en el devenir, en el avance de todo lo que ocasionó esa transformación, que la gente entonces ya no trabajaba en los campos o comenzó a migrar para trabajar en las industrias. Eso fue generando pues toda una transformación de vida y se hizo necesario comprender cómo se comporta el ser humano dentro de un ámbito organizacional. Y no solamente eso, sino mucho más allá. Cómo organizamos entonces el trabajo dentro de esos espacios físicos
para que las personas puedan contribuir, hacer su aporte al resultado que espera en todo ese conglomerado de personas, todos juntos, lograr para la sociedad. Entonces se determinó que era importante estudiar todo ese fenómeno que se estaba dando y que se continúa dando hasta nuestros días de lo que pasa dentro de las organizaciones. Y por supuesto, la sociedad todavía está organizada en organizaciones, valga la redundancia, pareciera ser redundante, pero no lo es, porque cuando yo digo la palabra organización, entonces tiene varias acepciones, ¿verdad? Porque yo puedo decir, voy a organizar mi cuarto, voy a organizar mis papeles para ponerme a estudiar. Es distinto a cuando yo me refiero a una organización. Entonces, las organizaciones necesitan de las personas para poder funcionar. Ahora estamos en el siglo XXI, estamos ante la revolución tecnológica, hay un gran avance a nivel de la robótica, pero nunca podrán funcionar, al menos hasta los momentos, aunque ya hay algunas proyecciones al respecto, pero el talento humano pues es muy, muy, muy necesario en las organizaciones. Sin talento humano no funciona ninguna tecnología. Esto es un tema bien interesante que lo iremos tocando a lo largo de todas las materias que ven conmigo, porque es un tema que está en el tapete y es un tema que cambia, digamos, muy dinámico. Este siglo XXI nos está encontrando prácticamente asombrados y en un proceso permanente de adaptación ante todos los cambios que estamos viviendo. Sin embargo, seguimos trabajando dentro de organizaciones. Las organizaciones necesitan ser administradas. Las organizaciones no pueden quedar a la deriva. Deben tener unas líneas de mando, deben tener una forma, una estructura, y eso es porque poco a poco vamos a ir estudiando a lo largo de esta y las materias que están por venir. Apreciado estudiante, quiero que en esta lámina tú te hagas esta pregunta: ¿qué son las organizaciones? Y trates de dar, en este momento, imagínate tu respuesta, a ver hasta dónde tú eres capaz en este momento de decir qué son las organizaciones para ti. ¿Qué entiendes tú por cuando se te pregunta esto? Entonces yo aquí te invito a investigar. Posteriormente, en la siguiente lámina, yo te voy a ir dando información que también, insisto, está acompañada en material complementario en el aula virtual, que por favor lo lees, no lo pierdas de vista, porque es muy importante para que tú abras la mente y puedas entonces ir comprendiendo cada vez mejor la respuesta de esta pregunta. En esta lámina, donde te planteo ya qué son las organizaciones, pero también te doy unas palabras para, digamos, para guiarte un poco en encontrar la manera más, digamos, práctica de poder arrancar una definición, un concepto. Porque la idea de esta clase es de que al finalizar la misma y al lograr tu escrito, puedes en realidad asimilar qué son las organizaciones en su concepto más amplio, es decir, a nivel de tu comprensión. Yo pudiera decirte que una tienda de calzados es una organización. Yo también pudiera decirte que Empresas Polar, que son varias industrias, es una organización. Igualmente, la Universidad de Carabobo es una organización. La panadería de la esquina de la casa también es una organización. El Ministerio de Educación también es una organización. Fíjate, cuando te invito a pensar en ejemplos y te digo investiga y apóyate en ejemplos, ahí tú vas a encontrar que estás rodeado de organizaciones, porque el ser humano solo no puede vivir. Nosotros vivimos en una sociedad donde nos apoyamos unos a otros a través de las instituciones. Y una de las instituciones de la sociedad son las organizaciones. Entonces, fíjate, yo podría comenzar un concepto de organización diciendo que es una entidad dentro de la sociedad que tiene unas funciones específicas. Yo también pudiera decir algo muy común que me decían mucho cuando yo preguntaba esto en la presencialidad.
los muchachos decían, un grupo de 2 o más personas. Y yo siempre los invitaba a no quedarse con eso tan cortico, porque se están quedando, digamos, es muy escueta esa respuesta. Una organización es mucho más que un grupo de personas. Entonces, por allí como que no vamos a llegar a ahondar en lo profundo, digamos así, de la comprensión de lo que son las organizaciones. Yo también pudiera decir, las organizaciones son una unidad social destinada a la producción de bienes o servicios. O también pudiera decir bienes y o servicios. Porque hay empresas como por ejemplo una empresa de productos de belleza que puede ser que genere, fabrique, manufacture productos elaborados a partir de la transformación de diferentes materias primas y luego preste un servicio de asistencia a las diferentes farmacias o a los diferentes médicos a través de los visitadores médicos, a través de charlas, de talleres, de explicaciones de toda la cantidad de productos que ellos generan y cuál es su aplicabilidad, su uso, las posibles, digamos, desventajas que puedan tener en la salud, etcétera, etcétera. Aquí te acabo de dar un ejemplo de una empresa que puede ser productora de bienes y también generar servicios. Te planteo otro ejemplo. La compañía de Elecentro, creo que ahora se llama Corpoelec, que ya uno como, bueno, ustedes saben cómo estamos y uno a veces, hay tantos cambios en los nombres que uno a veces se retrotrae al pasado. Entonces, esa compañía también es una organización, pero en esa compañía prestan un servicio. Otra forma de entrarle, digamos así, al concepto de las organizaciones es enfocarnos en la palabra sistema, que es un concepto que nos da bastante amplitud y podríamos decir, una organización es un sistema social compuesto por recursos humanos y materiales que genera un beneficio para la sociedad. Muy bien, dicho esto, pasamos ahora a la siguiente lámina y continuamos. Quiero que investigues también qué son las instituciones sociales. Vas a encontrar mucho material en internet, pero es importante que hagas este trabajo de investigar y de comparar. ¿Por qué? Porque yo quiero un estudiante que razone, que compare, que tenga criterio, que desarrolle por sí mismo a través de las clases que está recibiendo conmigo y con todos los demás profesores, pues que aprenda a generar por sí mismo su conocimiento, a construirse en la medida que avanza en todas sus materias. No quedarse nada más con lo que el profesor le dice, sino investigar. Por eso yo siempre digo que el profesor está en un reto constante, porque si yo le digo a ustedes y les digo, toma una definición que pudiera ser, las organizaciones son un sistema social que pertenece a las instituciones sociales. Eso estará bien, eso les sonará a ustedes bien. O yo pudiera más bien decir, las organizaciones son instituciones sociales. Estaría bien. Entonces, no se conformen con lo que yo les pudiera decir, porque fíjense, cuando ustedes comiencen a investigar las instituciones sociales, se pueden confundir con las organizaciones. Les explico. Institución es una palabra, un concepto más bien amplio. Se vincula con las organizaciones, por supuesto que se vincula, porque está instituido que la sociedad funcione a través de organizaciones. Pero las instituciones es un concepto que se los tengo por allí también en un material que he llamado complementario en el aula virtual. Ahí quiero que amplíen su vocabulario y su conocimiento y se lleven de esta primera clase también, además de la definición que ustedes van a construir de qué son las organizaciones, ahondar un poco en ese término de instituciones sociales. Fíjense, por ejemplo, la familia no es una organización como tal, es decir, desde el punto de vista de esta materia, a la cual nos referimos como en la lámina anterior, ¿verdad? Como un sistema destinado a la producción de bienes y servicios, un sistema social. Por ejemplo, la familia tiene otra connotación social, pero es una institución. La escuela también es una institución. Entonces, investiguemos un poco este tema. Yo les tengo por allí un concepto de un autor importante que ha estudiado esto, y él lo define como el conjunto de restricciones a las cuales estamos sometidos dentro de una sociedad para conducirnos dentro de ella.
para poder articular vida dentro de la sociedad. Después lo van a leer con calma y aparte, para poder enriquecer este conocimiento, tú vas a investigar, querido estudiante. Tú siempre tienes que investigar lo que yo te planteo en mi clase. Aquí quiero simplemente afianzar que pueden utilizar la palabra entidad, la palabra sistema, la palabra unidad. A mí particularmente me hace ruido que tú me digas que una organización es un grupo. Eso me hace ruido porque lo veo como muy sencillo, como te dije en la lámina anterior, para definir algo tan completo como lo es una organización desde el punto de vista, digamos, de la teoría de las organizaciones. Ahora bien, ¿cuáles son las características de las organizaciones? Hay muchísimas. Aquí yo he tomado, digamos que, las claves, las que son importantes. Entonces ya sabemos que cuando yo te digo, una organización es un sistema social para producir bienes o servicios. Yo te estoy diciendo el qué es la organización cuando la estoy definiendo como un sistema social. Y también te estoy diciendo el para qué cuando te digo que es para producir bienes y o servicios. Ahora fíjense, en la lámina yo les he colocado una cantidad de características, las cuales son necesarias definir cada una de ellas. Yo tengo que saber lo que es eficacia, lo que es efectividad, lo que es eficiencia, lo que es racionalidad. La eficacia tiene que ver, igual que la efectividad, con el logro del objetivo. La eficiencia tiene que ver más bien, si bien también, por supuesto, persigue alcanzar los objetivos trazados, tiene que ver con el uso de los recursos que se emplean para lograr el alcance de ese objetivo. Esos recursos, por ejemplo, pudiera ser el tiempo. Soy más eficiente en una organización en la medida que un trabajo lo realizo logrando el objetivo de una manera más rápida que si empleara otro método. ¿Ok? Ese es un ejemplo. En ese caso estoy evaluando el recurso tiempo, pero hay muchos recursos que yo utilizo. Por ejemplo, una producción de harina pan será eficiente en la medida que utilice la cantidad de harina ajustada necesaria y no haya tanto desperdicio en el momento del llenado de las bolsas de harina pan. Ese es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es eficiencia. Busquen ustedes entonces y copien en su material que ustedes van a elaborar para sus estudios, que entienden ustedes entonces, dicho esto, por eficacia, efectividad y eficiencia, pero también investigado más allá de lo que yo les estoy diciendo acá. El concepto de racionalidad a nivel organizacional es muy importante. Es un conocimiento que llegó para quedarse y se mantiene hasta nuestros días porque tiene que ver precisamente con la lógica de las actividades que se realizan dentro de una organización. Uno es racional allí, uno aplica el uso de la razón, unas cosas que tengan que ver, un método que sea racional, que sea efectivo y que sea también eficiente. Ese concepto es muy interesante. Eso lo vamos a ver más adelante porque ese concepto se derivó de la primera teoría que, digamos, que sirvió de apoyo para guiar la conducta y los métodos dentro de las organizaciones, que lo vamos a ver más adelante. Misión, visión y objetivo. Yo estoy segura que esto lo han visto en cualquier parte. En cualquier parte ustedes van a una clínica y probablemente vean la misión, la visión y los objetivos. Al menos la misión y la visión en cualquier parte, hasta en un consultorio, que usted vaya de cualquier cosa, es posible que usted se encuentre con esto. En un negocio, en un mercado, es posible que usted se encuentre con esto, que son digamos, las organizaciones más comunes o que están proliferando en nuestra ciudad, en nuestra Venezuela de hoy, por donde quiera están montando un mercado. Entonces uno dirá, caramba, pero es que nosotros nada más vamos a comer, no hay más nada. Es que esta economía no va a funcionar sino para esto nada más. Se hace una vez esa pregunta, ¿verdad? Continuamos. Estructura, normas, cargos, funciones y tareas. Las organizaciones funcionan dentro de una estructura que tiene una razón de ser. ¿Ven? Esa estructura funciona para que el trabajo, una vez dividido, pueda ser organizado y jerarquizado para su ejecución. No puede haber un funcionamiento de nada si no hay normas, porque las normas guían y le dan realidad
en ejecución a las políticas de la organización. Es importante recordar, no sé si lo ven en otra materia, de todas maneras acá lo menciono, las organizaciones emanan, la directiva y las personas que tienen cargos de jerarquía se ponen de acuerdo y emanan unas políticas que rigen a la organización. Esas políticas luego son llevadas a la realidad a través de la definición de normas y a través de la ejecución de procedimientos, los cuales están, pues digamos, detallados y cada quien sabe, en teoría, dice esto es la teoría, cada quien sabe lo que va a hacer. Pero en la realidad, por eso el proyecto organizacional es tan importante para mí en esta materia. En la realidad, usted va a encontrar cuando usted va a un negocio, a una empresa, a una organización sin fines de lucro, a una fundación, que muchas veces el personal no tiene, digamos, normado todo su cargo, todo lo que él va a hacer allí. Entonces, a veces pasa lo que pasa en cualquier parte de Venezuela, donde uno va resolviendo las cosas y uno dice, como vaya viniendo, vamos viendo. Eso nos pasa, en las organizaciones nuestras nos pasa, en la pequeña industria nos pasa, en el comercio nos pasa. Entonces, no hay muchas veces las normas y si las hay, pues a veces no se cumplen. Entonces, esto es importante entenderlo porque de alguna manera, aunque no estén establecidas por escrito o digamos estructuralmente bien armadas para las funciones, en cualquier organización usted va a notar que de alguna manera hay normas, porque si no las organizaciones no pueden funcionar. Ejemplo, usted debe llegar a las 8 de la mañana de lunes a viernes a su trabajo. Ese es un ejemplo de norma. En las organizaciones hay cargos. Las personas se les asigna un puesto de trabajo, el cual se le denomina cargo. Usted tiene el cargo de recepcionista, usted tiene el cargo de gerente, usted tiene el cargo de supervisor de producción, usted tiene el cargo de talento, gerencia de talento humano, usted tiene el cargo de responsable de la seguridad industrial. Esos cargos a su vez, como ya ustedes saben y verán repetidas veces a lo largo de esta carrera, pues esos cargos necesitan una definición de funciones para poder ejecutar las tareas que van derivadas de las funciones asignadas a ese cargo. Las personas deben ser guiadas a través de un liderazgo, como se los coloco en la lámina. Fíjense cómo les voy dando las características. No son todas, pero son algunas para guiar un concepto ampliado de qué son las organizaciones. No es lo mismo que yo diga, las organizaciones son un sistema social para producir bienes y servicios, si yo más bien lo complemento y te digo, las organizaciones son un sistema social para producir bienes y o servicios de manera eficiente a través de la racionalidad dentro de una estructura y organizada en cargos que a su vez tienen funciones. Ese es un camino para responder qué son las organizaciones. Yo también pudiera decirte que las organizaciones son sistemas sociales o unidades o entidades sociales que tienen una misión, una visión, unos objetivos dentro de la sociedad donde hacen vida. Las organizaciones funcionan a través del liderazgo de quienes la dirigen. Si bien una organización está bien normada, bien organizadita, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, sabe a qué hora tiene que llegar, sabe cuál es su rol dentro de esa organización, necesita una guiatura, necesita un liderazgo que enfrente los cambios, que dirija, pudiéramos decir, el timón de ese barco que hemos llamado organización. Entonces la gerencia es una condición sine qua non para que una compañía, una empresa, un abasto, una panadería, cualquier organización funcione. Es decir, tiene que ser administrado. Sin administración no puede haber una organización, porque sería un caos, porque va a la quiebra. ¿Ve? La gerencia entonces es una pieza fundamental dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque entonces la gerencia se encarga de administrar los recursos materiales y humanos que están dentro de la organización para el logro de su objetivo. Continuamos entonces en la parte 2, en la siguiente presentación, que está disponible en el aula virtual.